Ustedes me dicen si se está viendo. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, correcto. Perfecto. Comenzamos entonces. Muertos para vida, estamos en la epístola a los Romanos, capítulo 6, entre los versículos 1 al 10. Vamos a estar aprendiendo estas verdades que son maravillosas para nuestra vida. Y como les decía, en nuestros apuntes estamos en la página 20 y tiene que ver con no más dominio del pecado. Bien, y eso es lo que estamos viendo. La semana pasada comenzamos a ver cómo el apóstol Pablo eh, hacía de esto una verdad en su vida, porque después de haber compartido la verdad del Evangelio, se hace unas preguntas que necesitan necesariamente una respuesta. Vamos a comenzar y hasta acá lo que hemos visto, algunos conceptos que son importantes. Para los hermanos que se incorporan por primera vez, al final del tiempo vamos a estar dejando unos minutitos para poder compartir, si es que tienen algunas dudas, preguntas, anótenlas por ahí, hay un chat que las pueden ir anotando porque a veces después se olvida y uno pregunta al final y no se le viene nada a la mente, pero si quizás a lo largo del estudio se le vienen algunas preguntas, quizás podemos, si es que puedo, se las respondo, si no le digo ya hermano, las investigaremos. Bueno, pero no se quede con la duda. Bueno, el concepto importante hasta acá, dentro de lo que hemos visto, está este que es muy importante, es el Evangelio. Y el Evangelio, hermano, tiene poder para salvar. Eso es lo primero que vimos, capítulo 1, versículo 16. Y acá hay dos conceptos importantes, el Evangelio y lo que es la salvación. ¿Qué es el Evangelio y qué es la salvación? No podemos seguir adelante si no revisamos rápidamente estos conceptos. El Evangelio, hermano, es la buena noticia. El que es justificado no tiene más condenación. Y esto solo por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo. Bueno, esa es la buena noticia, que el hombre es justificado y ya no hay condenación, y que eso fue no por sus méritos, la justificación, sino por la gracia que encontramos de Dios por medio de la fe en Cristo. Y el resultado del Evangelio, la buena noticia, y esto es importante porque muchas veces nos podemos confundir, que el Evangelio, el resultado es la salvación, que el resultado es librarme del infierno, que son siempre verdades. Pero el resultado es que el hombre es capaz de adorar a Dios nuevamente. Ese es el gran resultado. Entonces, hermanos, nosotros hoy en día, tú y yo, por la obra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, podemos el día de hoy y tenemos la capacidad de adorar a Dios y que nuestra adoración sea aceptada. El Evangelio, podríamos decirlo entonces de la siguiente forma, es la suficiencia de Dios que rescata al hombre de su insuficiencia. Mira el juego de palabras. Es la suficiencia de Dios que rescata al hombre de su insuficiencia para adorarle. El hombre era totalmente insuficiente para adorarle y la suficiencia de Dios a través de Cristo vino a la vida del hombre para rescatarlo y así pueda el hombre adorarle. A pesar de que él, el hombre, se cree autosuficiente, sin embargo es un insuficiente que necesita de la suficiencia de Dios. Bueno, hasta acá hemos visto esto que es importante, pero no solamente esto, sino que había otro concepto que vimos que el Evangelio es poder para salvación. Y esto es sumamente importante porque muchas veces nosotros hemos crecido con el concepto de salvación, que lo relacionamos muchas veces con la salvación del infierno. Bueno, que Dios nos salva del infierno, lo que sí es una verdad, pero no es una verdad completa, es una verdad a media. Hermano, y cuando las verdades son a medias, son mentiras. La salvación es el acto completo de redención del ser humano, a través de la cual, de esta redención, la gracia de Dios que es en Cristo, al hombre lo justifica, lo transforma y lo glorifica. Bueno, todo eso es la salvación. Todo eso es la redención del ser humano. No es solamente la justificación, soy salvo y ya después tengo que luchar solito para ver cómo, bueno, cómo le hago porque ahora puedo adorar a Dios, tengo que servir a Dios, tengo que agradar a Dios, entonces tengo que esforzarme para hacer esto.
No, es la obra de Dios transformando nuestro corazón y que va a tener su culminación cuando seamos glorificados, cuando estemos en la presencia del Señor. Bueno, ahora, eh, todo esto es parte de lo que se llama la redención del ser humano y tiene estos tres aspectos: justificación, transformación y glorificación. ¿En cuál aspecto estamos nosotros ahora? Estamos siendo transformados. Y esta transformación, al igual que la justificación, no depende de nosotros, sino que depende de la obra poderosa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, por lo tanto, hacíamos la pregunta la semana pasada y ya entrando al capítulo 6, y que aparece allá en sus apuntes también. ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana? ¿Puede el cristiano continuar pecando? Entonces el apóstol nuevamente reflexiona y dice ahí: si la salvación es por gracia de parte de Dios, sigamos pecando, ya que cuanto más pequemos, sobreabundará la gracia. Al menos así pareciera finalizar el capítulo 5, 20, 21. Pero Pablo, a esa pregunta, ¿puede seguir pecando? Vimos que la respuesta era en ninguna manera. Versículo 2, ¿cierto? Del capítulo 6 de en Romanos, ah, el nos habla y comienza el apóstol Pablo a dar algunas razones importantes. Perseveraremos, ¿se acuerda que vimos eso? Que estaremos habituados, eh, seguiremos de manera habitual en el pecado una vez que hemos sido justificados. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. No hay forma de que esto suceda. No hay forma de que el Hijo de Dios, aquel que ha sido justificado, pueda seguir pecando. ¿Se acuerda que vimos algunos conceptos importantes? Porque la persona que está viva en Cristo, y es uno de los argumentos que el apóstol Pablo comienza de aquí en adelante, dice, y esto es importante, hermanos, por favor, en ninguna manera no hay forma que el que ha sido justificado siga pecando. Es imposible. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Y por favor, tomémosle real dimensión y real peso a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Porque si la palabra del Señor es nuestra autoridad, si la palabra del Señor es suficiente y no miente, el apóstol Pablo está diciendo que es imposible que el creyente siga en pecado. Am, el creyente, por supuesto, no estamos hablando de que es una persona que es perfecta. Por favor, no estamos entrando en eso todavía. Pero la persona que está en Cristo, que ha muerto al pecado, hermano, es inconcebible y es contradictorio proponer que un creyente entonces desde ahí en adelante viva en el pecado en el cual ya murió. Eso es lo que dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces es imposible. Si ya el creyente murió al pecado, ¿cómo va a vivir en él? Ah, no hay entonces tal cosa como un genuino creyente convertido que ha sido justificado, en quien la santificación, la transformación de su vida no sea una realidad también. No ha sido, no que seamos perfectos, eso será en la glorificación de nuestros cuerpos, pero ya el creyente que fue justificado está espiritualmente vivo y la santidad comienza a trabajar en él. Como decía Gray Barnhouse, ¿se acuerda que lo cité la semana pasada? La santidad comienza donde la justificación finaliza. Tenemos primero la justificación e inmediatamente comienza la santidad. Cuando finaliza la justificación, comienza la santidad. Y si la santidad no comienza, entonces, hermanos, es probable que la justificación tampoco nunca haya comenzado. Por lo tanto, hermanos, no hay tal cosa que justificación sin santificación. No hay tal cosa
como vida divina en las personas, sin vida diaria divina también en las personas. Bien, entonces ahí estábamos, en eso fue resumiendo a grandes rasgos lo que vimos la vida, la vida, no la vida anterior, hermano, no hay vida anterior. Bueno, en ninguna manera, no hay forma, es imposible. ¿Por qué? Y el apóstol Pablo, vamos a ver acá, y como dice el hombre ha sido justificado, está muerto al pecado, hay identificación con Cristo, y vamos a ir un poquito más allá, vamos a verlo un poquito más en detalle esto. ¿Cuáles son los argumentos entonces por qué el creyente? Y esa era la pregunta, ¿el creyente puede seguir pecando? En ninguna manera. ¿Por qué? Primero, lo vimos la semana pasada, porque ha muerto al pecado. Y hoy día pretendo que veamos estas tres otros argumentos que el apóstol Pablo comparte. ¿Por qué el creyente, el que está en Cristo, no puede seguir pecando deliberadamente? Porque ha muerto al pecado, eso lo dice el versículo 2, porque se ha sumergido en Cristo, eso lo dice el versículo 3, porque tiene vida nueva, versículos 4 y versículo 5, y porque su viejo hombre es inutilizado, está inútil, lo vamos a estar viendo de aquí en adelante. Bien, hermanos, entonces eh, ponemos atención, tomamos nuestros apuntes, porque retomamos entonces desde el versículo 3, vamos a estar retomando el día de hoy lo que es esto, muertos para vida. Es imposible que el cristiano siga pecando deliberadamente. ¿Por qué? Bueno, aquí están las cuatro razones que el apóstol Pablo nos va a dar. Porque ha muerto al pecado, pero segundo, porque se ha sumergido en Cristo. Porque se ha sumergido en Cristo. Y eso lo dice el versículo 3 de la siguiente forma. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí nos habla acerca de lo que es el bautismo. Bueno, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Yo estoy seguro que tú muchas veces has escuchado y has leído este pasaje de Romanos 6 en la ceremonia de bautismo, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista bautizaba a los pecadores que se acercaban a él, ellos, estos pecadores, renunciaban a sus pecados. Escúchame, porque voy a poner este ejemplo primero. Renunciaban a sus pecados y a través de este acto simbólico del bautismo, ¿qué es lo que hacían? Desde allí en adelante, estas personas pecadores, porque Juan el Bautista lo que predicaba era el bautismo del arrepentimiento. Entonces venía la gente y de forma simbólica, a través ¿qué es lo que hacía? Ah, con el bautismo se limpiaba, pero se identificaban, ellos, cada pecador se identificaba con el Mesías y con su justicia. Eso era lo que hacían. Bueno, eso era el bautismo de Juan el Bautista, de arrepentimiento. Entonces las personas eran limpias porque se identificaban con el Mesías y con su justicia. Entonces el bautismo, ese bautismo significaba únicamente identificación. Bueno, atención con esto, porque cuando hablamos de bautismo, me gusta cómo lo define Kenneth West, que es un comentarista, y dice que el bautismo es poner a una persona en un nuevo ambiente o en una nueva unión de algo, en un nuevo ambiente, y esto nuevo va a alterar su antigua condición. Bueno, eso es lo que significa el bautismo en sí. Esto de ser bautizado, esto de identidad, es porque la persona, y es lo que simboliza, deja el ambiente pasado y es introducido, es sumergido, porque eso es ser bautizado, a un nuevo ambiente, el cual altera su antiguo ambiente. O sea, cambia. Ah, Es interesante, hermano, además, como lo dice, por ejemplo, y yo quiero llevarte a otro ejemplo, pues cómo el bautismo tiene que ver con identidad. Mira, en 1 Corintios 10:2 y 3
el apóstol Pablo habla acerca de, y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todo el pueblo de Israel que había salido de Egipto, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Fueron bautizados en la nube y en el mar. En Moisés fueron bautizados. Y esto está simbolizando que la gente, el pueblo de Israel, tenía una identidad, una solidaridad con Moisés, como que Moisés era el vocero de Dios, era su líder, y se ponían ellos mismos, tanta era esa identificación con Moisés que se ponían bajo su autoridad. En Moisés fueron bautizados. Mira cómo el pueblo de Israel se identificó. Bueno, entonces mira, el pueblo de Israel se identificaba con Moisés, el pueblo de Israel se identificaba con el Mesías, y por eso era el tema del bautismo. Y de una manera similar, nosotros, pero de una forma mucho más infinita y mucho más profunda y permanente, todos nosotros, los creyentes, los cristianos, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y así, hermanos, permanentemente hemos sido sumergidos, inmersos en Cristo. Mira por favor lo que significa el bautismo. Hemos sido bautizados en Cristo, porque eso es lo que nos dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, entonces hemos sido sumergidos en Cristo Jesús? Y el apóstol Pablo, cuando está diciendo por qué el creyente no puede seguir pecando, el segundo argumento que da es porque el creyente ha sido sumergido en Cristo. ¿Te das cuenta? Ya dejó el ambiente pasado y ahora está en un nuevo ambiente que alteró toda su vida. Básicamente eso es lo que está hablando acá. Ah, y el habernos sumergido en Cristo, entonces, hermanos, ¿qué es lo que provoca? Que seamos uno con Él, que seamos uno. Por favor, intento tratar de compartirte esta profundidad. El haber sido bautizados, el habernos sumergidos en Cristo, que trae como consecuencia que seamos uno con Él. Por lo tanto, ya no podemos seguir pecando deliberadamente porque nos hemos sumergido y tenemos una identidad con Cristo. Por eso, esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo en Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque tenemos una comunión, tenemos una identidad única con Cristo. Mateo 28:20 lo dice así, por eso cuando leemos y lo repetimos bastante nosotros, que somos uno en Cristo, bueno, es porque hemos sido sumergidos en Él y por eso estamos con Él y Él está con nosotros todos los días. Primera de Juan 1:3 nos dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Juan está llamando, dice, lo que hemos visto, hemos oído, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces, nosotros pasamos a tener comunión con Jesucristo, comenzamos a ser uno en Él. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, no podemos deliberadamente pecar, o como lo enunciamos la semana pasada, esto de pecar que tiene que ver con dejar de adorar a Dios, que es el fondo, errar en el blanco. El creyente no puede más deliberadamente dejar de adorar a Dios como forma, como estilo de vida. ¿Por qué? Porque se ha sumergido en Cristo, porque ahora es uno con Cristo. 1 Corintios 6:17, anda anotando estos versículos, hermanos, porque nos hablan de esta unión, de este bautismo que tenemos en Cristo, de este sumergimiento que hemos tenido en Cristo. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. ¿Te das cuenta a lo que hemos llegado nosotros? La justificación, que muchas veces nosotros tomamos y damos gracias al Señor porque gracias Señor porque me salvaste. Yo te quiero llevar al lado mucho más profundo de lo que significa la obra completa de Cristo
Y hermanos, hemos sido sumergidos en Cristo y somos uno con Él. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, hermanos, acá tenemos que estar claros que como hemos visto hasta acá y a través de Romanos, lo que hemos visto en estos capítulos, la salvación no solo es la estimación de Dios del pecador como justo, sino que Dios, además de haberlo justificado, le garantiza, y mira que habiendo muerto al pecado, habiendo sido sumergido con Cristo, Dios le garantiza una nueva naturaleza, una nueva disposición en justicia en Cristo. Por lo tanto, comienza la segunda etapa, este segundo aspecto que es la transformación, la santidad, la santidad. Por eso, hermano, es imposible para un verdadero creyente continuar una vida en el mismo pecado o en la misma forma pecaminosa en la cual él vivió antes de ser salvo. Es imposible, hermano. Entonces, hermanos, segundo argumento que el apóstol Pablo entrega es porque es imposible que el creyente siga pecando, porque ha muerto al pecado, porque se ha sumergido en Cristo. Y en los versículos 4 y 5 vamos a ver además porque tenemos nueva vida, porque tenemos vida nueva, porque tenemos vida nueva. ¿Qué dice el versículo 4 y 5? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Me gusta mucho, hermano, porque esta verdad, hermano, a veces es tan grande y tan maravillosa para que nosotros la comprendamos completamente. Pero son las bases, los fundamentos de la realidad del creyente, que nosotros que hemos muerto con Cristo es para que tengamos una vida a través de Él como Él la tiene. Una vida a través de Él como Él la tiene. Cuando tú y yo pensamos y descubrimos cómo es la vida de Cristo, habiendo resucitado, bueno, acá la Escritura nos dice, también nosotros, así como Él, andemos en vida nueva. Hermanos, el propósito de ese acto divino de traernos a nosotros y hacernos pasar por la muerte y resurrección con Cristo, porque eso es lo que está diciendo acá, es permitirnos de aquí en adelante poder caminar en una nueva vida, caminar en una novedad de vida. Me gusta mucho esa palabra novedad, esa nueva vida, es novedad de vida, porque es la traducción, hermanos, del griego kainos, que se refiere, no, que se refiere a una novedad, a algo nuevo en cuanto a calidad, en cuanto a carácter, y no solamente en el comienzo de algo, bueno, sino que en la calidad, algo nuevo, algo que no está corrompido,
algo distinto a lo anterior. Eso es. No solamente que pasó lo viejo y de aquí comenzó lo nuevo, que sí, bien, bien, pero con una calidad, con una vida nueva. Ah, y la escritura, hermanos, están llenas de referencias con respecto a esto de vivir una nueva vida y andar en novedad de vida. Por ejemplo, en Ezequiel 36:26, hablándole hablando acerca de este nuevo pacto que iba a venir, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Por eso entonces, hermanos, el creyente no puede seguir pecando deliberadamente o deliberadamente puede dejar de adorar a Dios de manera, permanente, de manera deliberada, porque ha muerto y ha resucitado como Cristo para vivir en novedad de vida. Otro pasaje lindo me gusta ahí mismo en Ezequiel 18:31, dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esto es lo que ronda en el pensamiento del Señor, porque para que la obra de Cristo sea completa y Dios pueda ser glorificado, necesariamente tiene que transformar la vida en una nueva calidad de vida. Por lo tanto, es imposible, insisto, que nos mantengamos en la antigua vida si es una vida nueva. Me gusta mucho Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino que aquel que lo recibe. Mira cómo Dios siempre dentro de su plan está comenzar todo de nuevo con una calidad de vida nueva. Porque tenemos vida nueva y vamos a andar, a vivir en esta vida nueva, entonces es incongruente continuar, perseverar en el pecado. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta, hermano? Por favor, yo quiero llevarte a la profundidad que tiene esto de ser creyente. El haber sido justificado necesariamente abre las puertas al segundo aspecto, que es vivir una vida para la gloria de Dios. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Oh, hermano, es maravilloso, ¿no? Como tú y yo hemos sido transformados por el Señor. Y Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado. ¿Cómo está este nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Vestidos de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, entonces, queridos hermanos, en ninguna manera es imposible que el hombre pueda seguir pecando deliberadamente porque ha muerto al pecado, porque se ha sumergido en Cristo, porque tenemos vida nueva. Y finalizamos, hermanos, o Pablo finaliza estos argumentos diciendo porque su viejo hombre es inutilizado. Su viejo hombre es inutilizado. Versículos 6 y versículos 7, que estamos acá del capítulo 6 de Romanos, nos dice lo siguiente.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, y porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermano, aquí cuando habla acerca del viejo hombre y dice viejo, eh, la traducción no tiene que ver, igual que delante cuando veíamos vida nueva. No es no se refiere a lo cronológico simplemente, que era pasado, algo pasado, sino que, como dice el adjetivo en el griego es palaios, que se refiere a algo que está completamente sin uso. Eso es lo que quiere decir. No es que sea viejo o pasado, sino que es viejo de que no tiene uso, que está totalmente inutilizado. Por favor, para que lo tengamos claro desde ya. Inutilizado. Un poquito de eso vamos a ver más adelante. Hermano, cuando las escrituras se comparan con las escrituras, por supuesto, cuando nosotros estudiamos la escritura, la interpretación no la damos nosotros. Si tenemos dudas de algún pasaje, seguimos viendo en otra parte de la escritura, porque es un estudio responsable. Eso es lo que hace, pues no da su propio parecer, sino que espera que la escritura responda e interprete a la misma escritura. Entonces, cuando hacemos eso, hermano, queda claro que que habla del viejo hombre, Pablo se está refiriendo en Romanos 6 aquí a los no regenerados, a los no creyentes. Un poquito haciendo referencia quizás a lo que vimos en el capítulo 5 a Adán, ¿cierto? Que está descrito como el viejo hombre en Adán. Bueno, ah, es aquella persona que está totalmente apartada de la redención divina y de lo que la nueva vida, como hemos visto hasta acá, le trae. Bueno, ese es el viejo hombre, un, alguien que está totalmente inutilizado. Ahora, eh, según estos versículos, y la primera verdad que podemos ver aquí es que dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Y hermano, cuando hablamos de crucifixión, la crucifixión no produce simplemente un dolor, un sufrimiento extremo. La crucifixión produce muerte. El viejo hombre fue crucificado. No está diciendo que sufrió solamente, sino que murió. Por eso, hermano, como lo hemos dicho, y voy a ser majadero en esto, perdóname, pero no hay tal cosa como un cristiano que no ha muerto con Cristo, porque fuimos crucificados juntamente con Él. Me gusta como lo dice o lo parafrasea este versículo Martin Lloyd Jones, que dice, no continúes viviendo como si tú aún estuvieras en el viejo hombre, porque el viejo hombre murió. No sigas viviendo como si el viejo hombre aún estuviera allí. Esta verdad, hermano, declara que los creyentes ya han sido removidos, han sido quitados de la presencia y del control de ese viejo hombre pecaminoso. Por eso Pablo le dice a los de Gálatas, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24, Pablo es claro en decirle, los que son de Cristo, los que están en Cristo, y aquí hay una verdad, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No hay tal cosa entonces como un creyente que continúe deliberadamente pecando. También a los colosenses, el apóstol Pablo claramente les establece que los creyentes, como lo dice acá en Colosenses 3:9,
se han despojado, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos, eso ya sucedió, despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos, y revestidos del nuevo. Eso ya sucedió. Ya se fueron despojados del viejo hombre y ya se fueron revestidos del nuevo. ¿Y qué pasa con el nuevo? Conforme a la imagen del que lo creó, Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué no podemos seguir pecando deliberadamente? Porque el viejo hombre ya está totalmente inutilizado. Inutilizado. Acá en el versículo 6 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando dice destruido, hermano, viene de esta palabra en griego, katargeo, que es para que sea rendido el cuerpo del pecado. Porque entendamos bien el concepto. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, nuestro, tuyo y mío, sea totalmente destruido, sea katargeo, sea rendido completamente sin uso y quede sin efecto. Eso es lo que significa. Queda totalmente sin efecto. Por tanto, hermanos, el nuevo nacimiento en Cristo trae necesariamente la muerte al viejo hombre. Pero ojo con esto, trae muerte al viejo hombre el nuevo nacimiento en Cristo, pero no así, el nuevo nacimiento en Cristo no trae la muerte a la carne nuestra y a las inclinaciones pecaminosas, corruptas que nuestra carne tiene. Bueno, eso será solamente en la futura glorificación. Por supuesto que el cuerpo nuestro es potencialmente bueno, y el cuerpo de un creyente va a intentar vez tras vez hacer cosas buenas. De otra forma, Pablo no le hubiese... Y cosas y el cuerpo es aceptado por Dios. Por eso me atrevo a decir que es bueno. Por eso Pablo les dice, un poquito más adelante, vamos a ver en Romanos 12:1, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, aceptable a Dios. Pero eso es porque responde el cuerpo ahora a una nueva disposición, aunque no siempre resulte así. Bueno, pero la disposición del corazón ya cambia en aquel que ha sido regenerado, aquel que ha sido transformado. Nosotros vivimos, hermanos, muchas veces, y así es nuestra realidad, a través de un cuerpo, una carne que es débil y que nos hace totalmente, y nuestros instintos nos hacen totalmente capaces de sucumbir a las tentaciones de Satanás. Sobre todo cuando nosotros vivimos aparte de la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo. Podríamos decir entonces que somos una creación nueva, somos una creación santa, somos una creación redimida, que estamos insertados todavía, encarcelados en una carne que no está redimida. Por eso el apóstol Pablo lo dice de esta forma, un poquito más adelante, mira en el 6:19, dice, hablo como a humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, hermanos, y en el inmediato contexto nos dice lo siguiente,
que no debiéramos ser más esclavos del pecado. No podemos seguir siendo esclavos del pecado. Para un cristiano que es genuino, ser esclavo del pecado ya no existe. Ya no existe. El apóstol Pedro lo decía de la siguiente forma: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Cristo padeció por nosotros en la carne. Pues quien ha padecido en la carne, las tentaciones, las luchas, las debilidades, terminó con el pecado. Porque el no regenerado no padece nada de esto. Pero ¿para qué padecemos? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:1. Entonces, ¿qué sucede? Y tú te podrías preguntar, ¿qué sucede cuando nosotros pecamos? Cuando el creyente peca, porque tenemos esta debilidad, tenemos un cuerpo que está rodeado o inclinado a pecar por nuestra carne, ¿verdad? En realidad, muchas veces nosotros hacemos algo muy trágico cuando pecamos. Si bien es cierto, lo es, porque estamos pecando contra Dios. Pero ya hemos sido justificados y Dios está trabajando en nosotros. ¿Y qué sucede cuando nosotros pecamos? Me gusta una ilustración que utiliza Martin Lloyd Jones y que dice que él pone en esta ilustración a dos campos, dos jardines grandes. Un jardín está, el dueño de ese jardín es Satanás, y el otro jardín, el dueño es Dios. Y están separados entre sí por un camino. Bueno, un jardín, el dueño es Satanás, entre medio está el camino, y al otro lado del jardín, eh, el dueño es Dios. Antes de todo este proceso de salvación, la persona, ¿dónde vivía? Por supuesto, en el jardín de Satanás. Y estaba totalmente sujeto a la jurisdicción del jardín de Satanás. Allí estaba la persona antes de ser salva. Pero después de la salvación, la persona ya no trabaja en el jardín de Satanás. Es cambiado, es trasladado de jardín y ahora trabaja en el otro jardín. Ahora está sujeto a la jurisdicción del jardín de Dios. Y allí es donde trabaja. Y él ara y él trabaja en este nuevo jardín. Y muchas veces el creyente que está en este nuevo jardín de Dios es distraído por su ex patrón, por su ex dueño, por el diablo. Desde el otro jardín como que lo distrae. Pero, y a veces, y temporalmente, pareciera llamar la atención del creyente, pero no tiene el poder para sacar al creyente de su nuevo jardín y volverlo al antiguo jardín del pecado y llevarlo al antiguo jardín de la muerte. Porque el creyente solamente lo máximo que puede hacer ahora es distraerse, pero sigue estando en ese jardín. Y cuando termina de distraerse, se da cuenta que ha perdido el tiempo, confiesa su pecado y sigue trabajando en el jardín de Dios. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? Gracias al Señor por su amor maravilloso. Estamos seguros, hermano. Tú y yo estamos seguros. Finalmente, los versículos 8 al 10 vienen a ser como eh, podríamos llamarlo un resumen de todo lo que vimos anteriormente. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es.
Si morimos con Cristo, entonces vamos a vivir nuestra vida. Esto no está hablando del futuro, hermano, porque pareciera que esto es, ya, vamos a estar alguna vez en el futuro. No, el contexto nos dice que está hablando de la vida abundante en Cristo, de la santidad, de la santificación. Por lo tanto, si morimos con Cristo, vamos a vivir una vida de santificación con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Es lógico, ¿cierto? Si tú piensas un poco que Cristo resucitó de los muertos, ¿puedes pensar que la muerte se va a enseñorear de él? No, porque en cuanto murió, al pecado murió y una vez por todas, más en cuanto vive Cristo, para Dios vive. Bueno, ese es nuestro resumen también nuestro. Nosotros hemos muerto al pecado, nosotros hemos sido sumergidos en Cristo para que vivamos para Dios. Vivimos nuestra vida para Dios. Por eso, hermanos, mira qué hermoso, y finalizo con esto. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Así fue Cristo, no conoció pecado, pero Él llevó todo el pecado. ¿Para qué? Y esta es nuestra realidad, hermano. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Gloria al Señor por eso. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así como Cristo murió y resucitó y vive para Dios, nosotros también vivimos para Dios. ¿Están por ahí, hermanos? Yo no me veo. Ya. ¿Sí? No me veo, ¿no? Hola. ¿No? Ya. Si hay alguna... Sí, pastor, usted no se ve. No sé. Es que no sé por qué no, pero no se preocupen. Ah, No, ahí no se gracias al Señor pierden por de... eso. Seguimos dando gracias al Señor por eso. Hermanos queridos, ¿alguna pregunta, alguna consulta para este tiempo? Es que justo estaba haciendo solo. No pusiste el audio. Hermanos, ¿alguna preguntita? Sí, está con audio, Carolina. Está con audio. Hermanos, ¿alguna pregunta, alguna consulta? No sé por qué no se ve, no puedo poner la cámara, pero no se preocupe, estoy aquí escuchándoles. ¿Ah? Algo que haya quedado en el... Ah, mire, el hermano Andrés pregunta, ¿qué parte tenemos nosotros en la santificación? No se adelante, pues, hermano Andrés, porque nos queda harto todavía. Sabiendo que no hay ninguna condenación en Cristo, un poquito en 2 capítulos más nos dice eso, ¿cierto? El capítulo 8, el versículo 12 en adelante sí nos dice, oye, pero no significa que no vamos a hacer nada, ¿cierto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todas estas misericordias que estamos viendo, ¿se dan cuenta que son misericordias maravillosas o no? Entonces, no podemos quedar impávidos, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no conformándonos al mundo, sino que transformándonos nuestro entendimiento, renovando nuestra mente. Y lo que tenemos que hacer es comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo alcanzamos eso? No con nuestros méritos de poder esforzarnos a vivir una vida santa, porque ya vimos que es poco probable que lo podamos lograr. Pero cuando nos arrepentimos y creemos estas verdades, y vez tras vez vamos a ellas en arrepentimiento y en fe, el Señor comienza a trabajar en nuestros corazones. Y damos muestra, y lo que hacemos, las obras son simplemente obras de arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento en nuestras vidas. Y seguimos adelante glorificando al Señor. Bien, ¿algo más, hermanos queridos? ¿Alguna duda? ¿Está claro más o menos? Son verdades importantes, ¿no, hermano? Son maravillosas cuando podemos ver el gran amor de nuestro buen Dios. Pastor, yo quedé con una duda, si es que no la entendí bien. Carlitos, Sí. Cuando, del versículo 8, cuando dice,
que creemos que también viviremos con Él, significa que es el tiempo presente, ¿cierto? No es el tiempo futuro, O sea, es el tiempo, perdón, sigue. sino que es el tiempo presente en cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana juntamente con Él, ¿cierto? Eso es. Mira, o sea, no podemos negar que viviremos con Él para siempre, porque vamos a estar en la gloria del Señor, ¿cierto? Ujú, Pero ujú, sin embargo, por el contexto de lo que viene hablando, el ujú. apóstol viene hablando acerca de la vida cristiana, de la santificación. Por lo tanto, por esa razón, yo me inclino a que tiene implicancias en la vida diaria. Bueno, que no solamente es Ok. un futuro, porque además que el griego en particular, el futuro en el griego, se utiliza muchas veces con implicancias en el presente. Bueno, hay un tema técnico de lo que es el idioma griego, pero aquí en cuanto al significado del pasaje y el contexto, yo me atrevería a decir que tiene implicancias en el presente, porque en realidad es lo que hemos estado hablando, pues de hecho, de eso se trataba. Simplemente, o sea, no es una herejía, no es algo que en realidad no, que salga de todo el contexto, al contrario, se adapta bien al Ya, contexto. ok, ya, sí, sí. Algo más, querido hermano, voy a ver aquí en los comentarios. No, parece que no hay nada, no hay nada más. Bien, hermanos queridos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Quién está por ahí? Eh, Jimena, igual, Jimena. digamos, sí, Jimena, sí. Hola, pastor, igual tenemos en el juicio, estaremos igual en un juicio. Qué buena la pregunta que me hace la hermana Jimena, porque hay algo que es sumamente importante que todos nosotros lo sepamos. Los creyentes, en estricto rigor, los creyentes no vamos a pasar por ningún juicio. Ningún juicio estaremos los creyentes. ¿Por qué? Porque ya fuimos enjuiciados. Los creyentes ya fuimos enjuiciados. La gran noticia es que ese juicio no cayó sobre nosotros. Cristo tomó nuestro lugar. Listo. Cristo tomó nuestro lugar. Lo que los creyentes vamos a vivir, y así lo dice la carta a los Romanos y Corintios, ¿verdad? Que es el tribunal de Cristo, pero que no es un juicio, sino que es un lugar, el Bema es un lugar de donde van a haber galardones, pero Ah, en estricto rigor no es un juicio por todo lo bueno y lo malo que hicimos en el cuerpo, pero en estricto rigor, por eso hermano, porque muchas veces uno lo escucha como el juicio a los creyentes, el tribunal de Cristo, pero en estricto rigor no es un juicio, es una premiación y eso es muy ya. distinto, y eso es muy distinto. Bueno, gracias hermana Jimena por su Bueno, consulta. ya era. Bien, hermanos queridos, hemos tenido un tiempo de edificación en la palabra, ¿bien? Les animo para que sigamos creciendo en estas verdades. Hermanos, estas verdades tienen que provocar algo en nuestra vida. ¿Cuál va a ser la reacción tuya y la reacción mía ante estas verdades? Aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Aquel que comenzó la buena obra no la va a desestimar. Esto tiene que tener implicancias genuinas y grandes en nuestro día a día, en cómo tú ves y percibes a tu Dios, a tu Padre, que no, lejos de estar, cuando tú y yo pecamos, lejos de estar apuntándonos con el dedo, lo que está diciendo es, corre a mí, mira la necesidad que tienes de mí. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿cómo vamos a responder a estas verdades? Tú y yo hemos sido justificados, santificados y glorificados. Y eso ya está decretado por el Señor para que vivamos para Él. Bien, oramos al Señor.
Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias por tu palabra. Sosténnos y trabaja en nuestra vida para poder confiar en estas verdades. Padre, que no seamos nosotros, en nosotros mismos y por nuestros méritos, autosuficientes, Señor, sino que podamos siempre recurrir al Evangelio, reconocer nuestra insuficiencia y correr a la suficiencia de Cristo. Gracias, Padre, porque eso lo podemos ver al día a día. Hoy que ya somos de tu propiedad, seguimos con una carne, Señor, que se inclina al pecado. Mas, Padre, tú estás haciendo la obra en nosotros. Permítenos en tu gracia correr hacia ti. Gracias, papá, por esto y gracias por este tiempo de comunión con los hermanos. Guíanos y sosténnos para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ¿nos saludamos? ¿Puede ser o no? ¿Nos saludamos? Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Ánimo, qué lindo verles. Seguimos, Saludos, hermano. seguimos, Saludos. Muchas bendiciones, cariños. seguimos. Saludos, saludos, hermana Sandra. Felipe, Connie, saludos. Que el Señor les siga guiando. Anto, que el Señor te bendiga. Fernanda, Jocelyn, cuídense. Carlitos, cuídense. Gracias, gracias Alexi por el servicio, hermano. Chao, 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 Cari. Chao, Liani. Chao, chao. Chao, Marito. Chao, Gladys. Chao. Chao, Miriam, cuídate. Chao, Nicole. Cuídate, cuídate. Chao, igual. Raúl, Fanny, saludos. Que estén bien. Chao, Ada. Que estén bien. Sari, que estén bien. Chao, chao. Yadi, que estén bien. Michelle, saludos allá, que estén bien. Paula, saludos, que estén bien, cuídense. Ánimo, que estén bien.